Minecraft es un juego que no necesita presentación. Durante sus 15 años ha promovido todo tipo de sentir. Desde la música, la dinámica del juego, su simpleza, la paz, la creatividad, entre otros. Sin embargo, hay algo de lo que me gustaría investigar. ¿Minecraft realmente tiene historia? Cuando me refiero a historia, no me refiero a la que tienen los devs del juego, puesto que es top secret y no se sabe mucho de esa historia canónica. La razón, la creatividad. Minecraft de por sí siempre te ha brindado la libertad de hacer lo que quieras, incluyendo la historia del juego. No por nada, durante años, gamers se han dedicado horas creando un lore, teorías y buscando cualquier manera de encontrarle la razón y de cómo se desenvuelve la historia del juego, para así poder satisfacer ese gran vacío que contiene el juego. Un vacío que de cierta manera se ve transmitida hacia los jugadores. Nos causa curiosidad y al saber que nada avanza, nos sentimos terribles por la pérdida de tiempo y para algunos haciéndolos perder las ganas de jugar. Es algo indescriptible, pero que todos en algún momento llegamos a sentirlo mientras jugábamos. Nos sentimos desanimados, nos aburrimos o simplemente sentimos que ya nuestra misión se acabó al matar a la dragona, cuando en realidad apenas es el comienzo. El vacío que tiene Minecraft es tan grande porque ¿cuál es la razón de matar a un dragón? ¿Cómo es que existen zombies Steve pero no Alex? ¿Cómo se levantaron los muertos? Y si bien ya hay teorías al respecto, ese vacío entre lo canónico y la teoría deja una brecha para la conspiración, proporcionándonos a nosotros ese sentido del ¿por qué hago esto? ¿Cuál es el sentido del juego? ¿Por qué yo soy el único? Nos encontramos en un mundo paralelo en el que simplemente la soledad es el fuerte en este juego, incluso con los aldeanos. Pero todo se debe a un factor, el propósito. Un mundo sin propósito simplemente es nada, y eso nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Qué significa propósito? ¿Cuál es el propósito del juego? ¿Y por qué me desanimo una vez que mato a la dragona? El significado de propósito es ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Es normal pensar que tu único propósito es matar al dragón y conservar el huevo para una nueva batalla o como premio de guerra. Una reliquia que solo queda nada más que un objeto sin más. Y el simple hecho de darte cuenta que solo matando al dragón y salir con el huevo es todo lo que hay por hacer, llega ese vacío que en algún punto iba a suceder. ¿Recuerdan el significado de propósito? En su significado hay otras palabras interesantes como proyecto, aspiración, voluntad y entre otras. Pero vemos que está el ánimo. Al lograr ese objetivo que tenemos propuesto y luego de finalizarlo, ese ánimo que nos motivaba a esas convicciones desaparecen y llega a nuestro corazón ese sentimiento de pérdida. No perdiste la batalla con la dragona, pero sí perdiste tu propósito. ¿O eso es el propósito impuesto por otros? En la vida, cada uno tiene un propósito del por qué está en esta tierra, y para muchos ese propósito está ligado al propósito de alguien más, que es completamente ajeno a lo que en verdad nosotros queremos hacer. Cada uno tiene sus dotes y habilidades que lo llevan a convertirse en un hombre o mujer completos. Una vida sin propósito es vivir con un puñal en la espalda, ya que el no saber para qué estoy hecho nos puede llevar a la más profunda de las depresiones. Lo mismo pasa en Minecraft. Al cumplir el objetivo que otros han impuesto para pasarnos el juego, en nuestro ser recorre ese mismo sentir de no tener un propósito, el desánimo. Aquí es donde algunos se van del juego porque ya no hay nada que hacer o simplemente se van a jugar con otros jugadores para poder llenar ese vacío. Luego tenemos el otro lado que decide quedarse y encontrar su verdadero propósito en el juego. Y como verán, algunos se dieron cuenta que eran buenos constructores y hacen completas obras maestras con su don de la creatividad. Otros son más aventureros y les gusta la emoción de encontrar nuevas cosas. Y luego están los tryhards, que encontraron en cada batalla una emoción por la acción y la adrenalina. Minecraft no determina tu propósito y tu vida. Todo está en tu decisión. Por eso algunos no matan a la dragona, sino que se la pasan construyendo o haciendo
lo que mencioné anteriormente. Esas personas se dieron cuenta que no pueden ir con los ojos vendados haciendo lo que otros quieren que hagan, sino que se dieron cuenta que su propósito dentro del juego influye también en sus decisiones cotidianas en la vida real. Me gusta pensar que mi vida es como Minecraft, no porque vivo en un mundo de fantasía, sino porque cada decisión que tomo dentro del juego se siente de cierta manera como si fuera en la vida real. Cada acción tiene su consecuencia y lo que más nos conecta es la historia. Cada uno tiene una historia completamente diferente con el juego. Por eso algunos dicen que sí a lo que un youtuber dice en cuanto a teorías y otros dicen que no. A veces nos reímos de personas que crean una historia completamente diferente a lo que realmente es el juego porque decimos que no es canónico. ¿Y qué si no es canónico? Cada mundo es diferente y lo vivimos de distinta manera. Emociones fuertes, emociones débiles, reímos y también lloramos. Pero cada historia es diferente, porque cada propósito es diferente. No le digas a un delfín que trepe un árbol cuando sus habilidades están en el agua. Sus habilidades no están para esos trabajos y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Nuestras habilidades deben estar conectadas con nuestro propósito, ya que recordemos que el propósito es el ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. Muchas veces nos sentimos perdidos por el mundo, sin ningún rumbo. Hacemos lo que nos piden o lo que quieren que seamos en la sociedad, cerrándonos las posibilidades de conocernos y de hacer lo que realmente nos gusta. Por eso Minecraft es tan especial. En su simpleza y música encontramos la paz. En su libre albedrío encontramos nuestros gustos dentro del juego y a su vez encontramos nuestro propósito dentro del mismo. No te detengas si estás pasando por un momento difícil. Si de pronto tienes depresión en estos momentos o no sabes qué hacer con tu vida, recuerda que eres completamente diferente a cualquier persona y lo que tú hagas en el mundo tiene el mismo impacto si lo hace alguien más. Date el tiempo de conocerte si nunca lo has hecho. Prefiero que encuentres tu propósito en esta vida que quitándotela por no saber a dónde ir. Y recordar que nuestro propio valor es lo que le da el valor a cualquier cosa que nosotros hagamos. Si algo he aprendido con esta historia, como consejo que les puedo dar a ustedes, es lo que siempre he dicho desde el primer día. Hagan lo que les gusta. Si tienen suerte, hagan lo que aman. ¿Por qué? He escuchado que muchas personas dicen que quieren, cuando les pregunto, ¿qué quieres hacer con tu vida? Bueno, no le ando preguntando a eso a la gente en la calle, pero cuando llega a tener el tema de conversación ahí les pregunto, ¿qué quieres hacer con tu vida? Muchos cuando son más jóvenes dicen, quiero fama, o muchos dicen, quiero dinero. Y yo como que, ya, pero ¿qué quieres hacer? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Y muchas personas de verdad tienen el objetivo de ser famosos. Ese es su objetivo final, ser famosos, que la gente los conozca. O tener mucho dinero, porque sí, dinero. Y sin un objetivo, sin una razón de por qué hacerlo. Y eso, créanme, es lo más horrible que pueda haber. Nadie cuando tiene 80 años y está en su cama a punto de morir, o 90 o 100, nadie dice, wow, mi dinero me va a abrazar cuando esté solo, o mi fama me va a abrazar. No, nadie dice eso. Dedica tu vida a hacer algo que amas, que te gusta. Sin más que decir, me despido deseándoles que pasen la mejor semana con una gran vibra positiva.